¿cuál es la ley vigente? Sorpresivamente para algunos, deben saberlo, la ley vigente es la ley de 1978. Y esa ley, donde quizás algunos de nosotros todavía no habían nacido, yo nací en el 79, es la ley que está vigente, pero que tiene sucesivas reformas que se han realizado sobre ella. Es decir, en conclusión, nuestra ley vigente es la de 1978. Su última reforma la pudiésemos entonces estar mencionando con la publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6210 extraordinario, del 30 de diciembre de 2015. ¿Quiénes son las personas que están sujetas a este impuesto? ¿Quiénes están exentos o están exonerados de este impuesto? 3 temas importantes. Fíjate que tú me hablabas de exención y me hablabas de exoneración. ¿Qué es una cosa, qué es otra? ¿De dónde origina cada una? Yo te agrego 2 más. Gravable, no gravable, que nos generan esa dicotomía, que se grava, que no se grava, y pudiera en el impuesto sobre la renta agregarte adicional la no sujeción, porque también se da la no sujeción. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿quiénes están llamados a tributar? Entonces hablamos, bueno, quien perciba ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias. Entonces uno se preguntaría, ¿qué pasa con el que no percibe los 1.500? ¿Está exento? ¿Está exonerado o no está sujeto? Esas son preguntas interesantes porque pasan situaciones que deben estar claras en un especialista en esta área. El no sujeto no está obligado ni siquiera a deberes formales. Por supuesto, no tiene cargas materiales, no tiene deberes formales que tampoco cumplir, porque los deberes formales me llevan a garantizar la obligación material. Y en el caso particular de la sujeción, entonces pudiese estar frente a una sujeción gravado, pudiera estar frente a una sujeción exento, que viene por una disposición del legislador, está en ley, o exonerado, que en este caso es una facultad que ha sido otorgada por el legislador para que el Ejecutivo Nacional, a través de un decreto, otorgue dicha exoneración. Este podcast es patrocinado por Business Accounting Services, abogados y contadores en un mismo lugar. Investmentit, independencia financiera, hazla realidad. Interbono, la casa de bolsa de los emprendedores. Interedu, brindando educación financiera y gerencial. Impercenter, pinta con los que saben, pinta con Impercenter. Innotech, genera tu propia energía. Porque en Innotech somos energía. Deseo, restaurante y bar. Ven y pide un deseo. Wittybytes, venta de productos tecnológicos. Porque en Wittybytes somos tu compra ingeniosa. Novum Ideas, software bancario a su medida para un futuro financiero sin límites. Fairplomax, ferretería en general, productos de calidad a precios accesibles. CHK, diseños y confecciones de piezas de vestir y accesorios de calidad para caballeros del buen vestir. Tu herraje, herrajes, accesorios e iluminación para muebles de lujo. Pocket, Pool and Bar, prepárate para pasarlo a lo Pocket. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una próxima entrega de este podcast llamado Cápsula Profesional. Sé que estábamos perdidos, no estábamos muertos, estábamos de parranda. Saben bien que este primer trimestre del año pues estamos en todo lo que es la parte de los cierres contables, cierres fiscales y pues definitivamente no nos permitió hacer nuevos episodios, ¿vale? Desde el año pasado pues les habíamos prometido que íbamos a continuar. Para los que también conocen que estoy haciendo una maestría en finanzas en el IESA que definitivamente subestimé en un inicio y me está exigiendo mucho, pues en esta oportunidad vamos a publicar estos episodios quincenalmente. Antes los publicábamos semanal, no queremos dejarlos sin contenido, sin embargo vamos a continuar, pero publicándolos quincenalmente. Pues como se los prometí, hemos traído desde la segunda temporada para acá invitados especiales. Hoy tenemos a el licenciado Erles Carrero. Él es licenciado en Ciencias Fiscales, egresado de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, ¿ok? También es abogado, egresado de la UCB, posgrado también en Gestión de Tributos Nacionales del ENAP, posgrado de Perfeccionamiento Profesional, Aduanero y Tributario del CENIAP en el ENAP, y actualmente ocupa el cargo de director del Centro de Investigación y Desarrollo para la Gestión de Economía, CICGE, ¿ok?
adscrito a la ENAP. Bienvenido, Erles. Un placer tenerte por acá. Gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Bueno, muchas gracias a esta audiencia. Para mí es un placer poder estar en este espacio y bueno, apoyar en la divulgación del conocimiento, del saber, en esta cápsula profesional que brindamos pues con varios patrocinantes de interés. Sí. Bueno, Erles, hoy el tema que viene, pues aunque estamos todavía a fecha, y que yo quería sacar de primera mano a inicios de año es el tema de impuestos sobre la renta, ¿no? en el país. Y bueno, ¿quién más que tú, experto en el área tributaria, licenciado en ciencias fiscales, pues egresado de esta universidad, que son especialistas en preparar profesionales en esta área, pues que tratemos este tema, ¿no? Y yo quisiera iniciar primero comenzando teniendo en cuenta que el impuesto sobre la renta es un tributo directo, pues yo quisiera saber quiénes son las personas que están sujetas a este impuesto, quiénes están exentos o están exonerados de este impuesto y cuál es la ley vigente. Sí, bueno, hay algo muy interesante que a veces hace que los estudiantes se sientan un poco confundidos, distraídos al momento de ver el impuesto sobre la renta. Y creo que es súper importante comprenderlo desde la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial me da, digamos, a mí la herramienta pedagógica más idónea para poder explicarle a un estudiante qué es lo que grava el impuesto sobre la renta. Y por supuesto, al comprender lo que ha de gravar, se va a comprender muy fácil a quiénes grava. Claro. Fíjense que la ecuación patrimonial nosotros la pudiéramos ver despejada desde el capital como un activo menos un pasivo. Y en efecto, cuando hablamos de una ecuación patrimonial, nos tendríamos que preguntar entonces quiénes tienen patrimonio. Claro. Cuando nos visualizamos en el impuesto sobre la renta, estamos frente, como lo mencionabas, a un impuesto directo. Es un impuesto personal. Y por ser personal, tendríamos entonces que focalizarnos en que las personas son las que están llamadas a tener un patrimonio. Sí. En las reglas propias de la legislación venezolana, tenemos que recordar que en 1942 se promulga por primera vez una ley de impuestos sobre la renta en Venezuela, gobierno de Isaías Medina Angarita. El Congreso Nacional en ese momento, Congreso por cierto de los Estados Unidos de Venezuela, así se llamaba, promulga nuestra primera legislación en el impuesto a las rentas y empieza a gravar a partir del 1 de enero del año 1943. En ese momento nosotros nos acoplábamos a la práctica mundial, regional, de gravar las rentas que se generaban de forma territorial en las personas naturales y personas jurídicas. Y en la evolución de este tributo en Venezuela, inicialmente fue concebido como un tributo cedular, es decir, dependiendo del tipo de enriquecimiento que se obtenía, había una alícuota impositiva que se aplicaba al respecto. Y lógicamente en ese momento nosotros pudiésemos recordar, o a los que estudian estos antecedentes jurídicos, que más se pagaba por trabajar bajo relación de dependencia que por un premio del hipódromo. Las alícuotas impositivas no necesariamente respondían a una realidad económica, no respondían necesariamente al esfuerzo que pudiese estarse haciendo desde la fuente generadora de la riqueza, y en este sentido, sin duda, marca en nuestra historia venezolana un momento emblemático que es la misión Show. Es una misión del Banco Interamericano de Desarrollo, presidida precisamente por un experto economista que se apellidaba Show, y es quien de algún modo emite un informe sobre la necesaria evolución que Venezuela tenía que dar en cuanto a su tributación. Es por ello que a través de este esfuerzo de asistencia, de cooperación técnica que recibe Venezuela del Banco Interamericano de Desarrollo, Venezuela se adentra en generar las reformas impositivas necesarias y que empiezan a verse en una nueva ley de impuestos sobre la renta en 1966. En ese momento, cuando surge el impuesto sobre la renta, que deroga la ley del 42, vigente en el 43,
Entonces empieza a darse una amplitud, una modernización en cuanto a unas tarifas que fuesen progresivas, a unas tarifas que respondieran a incorporar diversas fuentes de tributación vinculada a la renta, a apreciar de mejor manera lo que sería el impuesto sobre las ganancias de capital, y eso por supuesto nos lleva a darle un viraje interesante a nuestra tributación. Quiero recordar que seguido a esto hay otra legislación que surge del impuesto sobre la renta, que deroga la del 66, esta del 66 derogó la del 42, y es la de 1978. Sorpresivamente para algunos, deben saberlo, la ley vigente es la ley de 1978. Y esa ley, donde quizás algunos de nosotros todavía no había nacido, yo nací en el 79, es la ley que está vigente, pero que tiene sucesivas reformas que se han realizado sobre ella. Por supuesto, destacan momentos emblemáticos en nuestra tributación, en donde ha habido cambios significativos sobre este ordenamiento jurídico, que sin duda pudiésemos remontar entre los cambios más significativos los que se suscitaron en 1999 y en el 2001. La norma, que quizás pudo haberse perfeccionado haciendo una sola modificación de esta, realmente la complejidad sobre la cual estuvieron las reformas propias del nuevo milenio, nos llevaban a nosotros a unos cambios en el año 1999 y que luego tuvieron que perfeccionarse en el año 2001, porque por ejemplo acogimos en el año 99 un sistema de renta mundial, pero también acogimos un sistema de precios de transferencia por bandas, que es el método de Brasil, y no acogimos el método de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En el año 2001 hubo que reformar nuevamente la ley, darnos cuenta de que el camino que habíamos acogido no era el correcto, el del 99, y nos fuimos entonces por un sistema de métodos como lo plantea en el impuesto actualmente. Por supuesto que a la fecha tenemos reformas que seguido a esto han venido ocurriendo. Quizás resalta la del 2006, resalta la del 2007, vuelve y resalta la del 2014, vuelve y resalta la del 2015. También resaltan algunos decretos o algunas decisiones, como la de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando estableció los regímenes de anticipos, de IVA, de impuestos sobre la renta, pero que sin duda, más allá de no afectar directamente la legislación, sí estableció situaciones que, por supuesto, a la luz de ello, son trascendentales. Es decir, en conclusión, nuestra ley vigente es la de 1978, su última reforma la pudiésemos entonces estar mencionando con la publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6.210 extraordinario, del 30 de diciembre de 2015. Por cierto, el penúltimo día antes de que la ley habilitante, que había sido otorgada en su momento por la Asamblea Nacional, perdiera vigencia. Y es por ello entonces que tenemos un decreto con rango, valor y fuerza de ley que reforma, en este caso, la ley de impuestos sobre la renta, una vez más, e incorpora ciertos cambios emblemáticos sobre ello. A mí me gustaría aprovechar esta participación porque a veces hay dudas que también se generan en cuanto a las concepciones de algunos términos que para cualquier tributarista son importantes conocer. Les decía que ver la ecuación patrimonial, quien tiene patrimonio es el que está llamado a pagar, quien no tiene patrimonio no es el que está obligado a pagar. Por tal motivo puede estar con responsabilidades asociadas al cumplimiento de ciertos deberes, pero no es el que soporta la carga impositiva del impuesto sobre la renta. Un ejemplo de ello pudiese ser una firma de contadores. En la firma de contadores no nace una persona jurídica, nace una sociedad de personas, y en esa sociedad de personas, ojo, si no se constituyen, si se constituyen bajo una figura de derecho mercantil, pues estaríamos frente a una sociedad mercantil que sí tiene patrimonio. Pero cuando nos vamos a una sociedad de carácter civil, donde están las sociedades de personas, que es donde normalmente se constituyen firmas de contadores o de otros profesionales, ahí existen obligaciones, deberes que están asociadas a que hay responsabilidades, pero que se traslada el enriquecimiento, se distribuye el enriquecimiento, así como las retenciones que hayan habido lugar con respecto a esta actividad económica, para que en cabeza de cada uno de los miembros de esa sociedad de personas se tribute. Ahora, en el impuesto sobre la renta pasa algo muy mágico, porque cuando vemos la ecuación uno dice, bueno, ¿cuándo hay utilidad? ¿Cuándo hay pérdida? Y precisamente va a haber utilidad o va a haber pérdida fiscal cuando se mueve esa ecuación patrimonial en función a las reglas propias de la legislación en materia de impuestos sobre la renta, entiéndase su ley,
con las reformas a través de los decretos que han ocurrido, el reglamento general de su ley, que es la del impuesto sobre la renta, y bueno, y otras regulaciones como el decreto 1808, que es de 1997, pero sigue vigente. Sí. El reglamento es del año 2003, es decir, que tenemos un número importante de normas que debieron quizás haberse ajustado a la fecha, no se han ajustado, pero que están vigentes. Unas con más de 20 años y otras, bueno, con una relativa, digamos, vigencia, como esta reforma de la ley. Pero que es importante para cualquier profesional visualizarse en eso. ¿Por qué estoy obligado? Estaré obligado a deberes materiales, al pago de un tributo, a soportarlo como contribuyente, cuando estoy en presencia de tener patrimonio. Este patrimonio sí sube, y sube ¿por qué? Hay tres grandes razones por las cuales nosotros pudiésemos tener un incremento patrimonial. La primera razón que yo pueda tener un incremento patrimonial, sin duda en la ecuación, es porque yo tenga más activos que pasivos. Claro. Y que en este caso esté frente a ingresos brutos que van a ser en este caso gravables a través de la determinación del impuesto, menos unos costos, menos unas deducciones, renta bruta, renta neta, y en función a esto voy a un gravamen. Pero hay algo clave aquí, y es que hay otras variables que hacen que el impuesto sobre la renta pueda haberse incrementado, y tiene que ver con el efecto inflacionario. La inflación juega un efecto importante dentro de estas reformas que han ocurrido, especialmente las vistas en 2014-2015. Sabemos de que se incidió en el ajuste por inflación. Primero quitaron el ajuste por inflación a todas las instituciones financieras, y después se lo quitaron a todas a los sujetos pasivos especiales. Realmente la inflación es un efecto que por nuestra economía se va a dar en función a los valores monetarios y a los valores no monetarios, los que se protegen por la inflación, los que no se protegen por la inflación. Y fíjense que aquí hay algo súper interesante. Esa ecuación patrimonial también incide por los activos no monetarios y por los activos monetarios, y por los pasivos no monetarios y por los pasivos monetarios. Entonces, cuando nosotros resumamos y decimos, bueno, ¿qué es lo que hace que varíe una ecuación patrimonial? Bueno, varía por la determinación en cuanto al enriquecimiento propio, por el efecto de la inflación, pero también pudiera hacerlo por sucesiones o por donaciones. Claro. Pero es importante entonces darnos cuenta de que si es por sucesiones o por donaciones, lo grava una ley especial. Y cuando vamos al impuesto sobre la renta, dice que si se trata de ello hay una exención. Sí. Tres temas importantes. Fíjate que tú me hablabas de exención y me hablabas de exoneración. ¿Qué es una cosa, qué es otra? ¿De dónde origina cada una? Yo te agrego dos más: gravable, no gravable, que nos generan esa dicotomía, que se grava, que no se grava, y pudiera en el impuesto sobre la renta agregarte adicional la no sujeción, porque también se da la no sujeción. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿quiénes están llamados a tributar? Entonces hablamos, bueno, quien perciba ingresos brutos superiores a 1.500 unidades tributarias. Entonces uno se preguntaría, ¿qué pasa con el que no percibe los 1.500? ¿Está exento? ¿Está exonerado o no está sujeto? Esas son preguntas interesantes porque pasan situaciones que deben estar claras en un especialista en esta área. El no sujeto no está obligado ni siquiera a deberes formales. Por supuesto, no tiene cargas materiales, no tiene deberes formales que tampoco cumplir, porque los deberes formales me llevan a garantizar la obligación material. Y en el caso particular de la sujeción, entonces pudiese estar frente a una sujeción gravado, pudiera estar frente a una sujeción exento que viene por una disposición del legislador, está en ley, o exonerado, que en este caso es una facultad que ha sido otorgada por el legislador para que el Ejecutivo Nacional, a través de un decreto, otorgue dicha exoneración. Buenísimo. ¿Cómo vamos? No, buenísimo, ¿no? Una cátedra. Yo sabía que contigo íbamos a tener este tema bien cubierto, ¿no? Sabemos que miras con detenimiento el poder adaptarte a los nuevos tiempos, en medio de un marco económico legal cargado de incertidumbres, una sociedad más demandante, más agresiva en querer ser atendida con rapidez, y sobre todo, teniendo encima la preocupación por no perder cuota de mercado. Novum Ideas, software bancario a su medida para un futuro financiero sin límites. Ahora bien, tú hablabas de impuestos progresivos, ¿verdad? Este tipo de impuesto sobre la renta está catalogado como un impuesto progresivo, ¿no? En el Código Orgánico Tributario. Sin embargo, hay tres tarifas. La tarifa 1, que es para personas naturales, tarifa 2, que es para personas jurídicas, y tarifa 3 para el impuesto proporcional, que son para actividades de minería e hidrocarburos. Ahora bien... Y ganancias fortuitas. También ganancias fortuitas, correcto. Ahora bien,
¿cuál es la alícuota impositiva en materia de impuestos sobre la renta? Sí, bueno, no pudiéramos hablar de una alícuota porque realmente hablamos de un tarifario, el tarifario que trae, si es personas naturales, vamos a ver unos eslabones que trae precisamente la norma. En el tarifario que trae en el impuesto sobre la renta, nosotros nos vamos a encontrar donde, por ejemplo, estamos frente a 8 eslabones, como quizás lo diría nuestro querido profesor Jesús Olivares en sus cátedras de impuestos sobre la renta, en donde empieza por fracciones comprendidas entre rangos, arranca desde un 6% y termina en el último eslabón, más de 6.000 unidades tributarias en 34%, con una dinámica en donde cada una de estas capas se va grabando con la alícuota impositiva que corresponda. ¿Qué nos ha pasado? Lamentablemente, por el no cumplimiento de lo dispuesto en el Código Orgánico Tributario en cuanto a la actualización de la unidad tributaria se refiere, porque hay una dinámica muy perfectamente establecida a través de esta vía, y que en el correr del tiempo y por una situación inflacionaria, bueno, la disposición legislativa no fue cambiada, se fueron generando perturbaciones sobre esta unidad aritmética, por cierto, generando un impacto no solo a la luz de las normas de carácter tributario, sino a todo el sistema jurídico, no solo nacional, sino estatal y municipal, sí, porque todo el mundo se acogió a una expresión aritmética. En otros países se habla de los salarios mínimos, salarios rurales, salarios urbanos, en fin. Y en el caso venezolano nosotros acogimos el valor llamado unidad tributaria. Esto ha hecho que, sin duda, la academia lo ha estudiado y ha hecho proliferar una cantidad de adefesios jurídicos, creo yo inclusive que ese sería el término correcto para usar, en donde vemos distintos valores, distintas situaciones que se están dando de corrección aritmética. Eso no es sano para la seguridad jurídica. Yo creo que precisamente facilitar algo que puede ser en sí complejo, como es la tributación de un país, tenemos que partir de algo que es el poder de lo simple. El poder de lo simple nos lleva a nosotros a comprender las cosas con intuición, con facilidad, sin esa complejidad que a veces se reviste en los expertos en esta materia, la propia academia lo hace, sino para que el público en general pueda comprender con facilidad cómo es que estas disposiciones jurídicas pues las tenemos que cumplir, porque al fin y al cabo nuestro código civil te lo dice con mucha claridad, palabras más, palabras menos, el desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. Y aparte de eso me dicen que toda norma de carácter general debe ser publicada en Gaceta Oficial. Yo no veo a la gente acá todos los días averiguando qué salió en Gaceta Oficial, pero eso que sale en Gaceta Oficial, si a usted está llamado dentro de los sujetos obligados, usted tiene que cumplirlo. Entonces hay una situación que sin duda, y pasa con los contribuyentes, que hay una cantidad de disposiciones que están dentro de las normas y que a veces pues totalmente desestiman, no las conocen, no saben que detrás de eso hay obligaciones. Te decía precisamente hoy día de esta juventud, que sin duda hay una juventud que está generando ingresos de una forma más fácil que sus propios padres, pero que a veces olvidan de que también están obligados a cumplir obligaciones de orden tributario, a cumplir el impuesto sobre la renta. Ahorita se ha hecho una extensión de este plazo al 15 de mayo y bueno, el llamado es que aprovechen de una vez, se pongan al día, empiecen a ser sujetos fiscales, eso por supuesto a la luz de un sistema financiero sano, de un sistema bancario particularmente sano, pues incide significativamente al momento de obtener una tarjeta de crédito, al momento de ir a un crédito, en fin, hay situaciones que a veces desconocemos, pero que sin duda acercarnos al cumplimiento, acercarnos al conocimiento de este tema tan importante, pues no debe ser pasado por alto. Mira, yo siempre le digo a los analistas en la oficina, aquí todos van a pagar impuestos, todos los pongo a declarar, porque es que si somos una firma contable, bueno, tenemos que culturizar tributariamente a todo nuestro personal. Erles, ahora para entrar en materia con respecto al artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿cuál es el basamento legal o digamos cuál es el criterio a tomar en cuanto a los ingresos? Porque se tiene, digamos, una confusión, y lo veo mucho con colegas que llegan a las firmas a preguntarnos con respecto a, bueno, los ingresos cobrados, los no cobrados. Sí. Y esto más allá, pues, digamos, viene de la última reforma de lo que comentabas hace un momento de la Ley de Impuestos sobre la Renta del año 2015. ¿Algo cambió en ese artículo? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora?
Bueno, es importante, ese es uno de los cambios más significativos, ¿no? Contablemente hay algo particular y es que yo puedo ver la ecuación patrimonial en cuanto a su comportamiento se refiere a la luz de lo contable. Tan es así que usted lleva una realidad contable sobre la cual luego va y tributa. Normalmente un contador parte de unos principios que antes se llamaban de aceptación general, los PCGA, y luego entonces estamos frente a las normas internacionales de contabilidad, las NIC, frente a las NIF, las normas internacionales de información financiera, o en este caso, pues las normas internacionales de auditoría, en donde son estándares internacionales de cómo, a la luz de ver hechos económicos que tienen que registrarse contablemente o que tienen que expresarse a través de unos estados de situación, deben darse a conocer bajo una parametrización universal, digámoslo así, que es acogida por el mundo en cuanto a buenas prácticas se refiere. Eso no necesariamente ocurre en materia tributaria, es decir, dentro de lo que sería el poder, la potestad y la propia competencia tributaria, que son también tres términos propios de la teoría general del tributo y que a veces es importante también tenerlos claros. Los estados pues tienen el poder para exigir cargas impositivas porque tienen que satisfacer necesidades públicas y hay que buscar esos recursos a través de los tributos. No hay estado sin tributo ni tributo sin estado. Y esto, por supuesto, nos lleva al ejercicio de una potestad tributaria que es la de crear, modificar o suprimir tributos. En ese crear, modificar o suprimir un tributo, pues está el ejercicio de la soberanía que fiscalmente ha de existir. Sin duda, cuando vemos la reforma del impuesto sobre la renta, donde se pone en marcha el ejercicio de la potestad tributaria del Estado, se cambiaron reglas con respecto a la causación que se tienen de los hechos imponibles, la causación de los ingresos brutos que van a ser grabados, porque la norma nos dice que esos ingresos se van a considerar disponibles. Entonces, ¿qué es la disponibilidad? Bueno, el principio de disponibilidad es un principio fundamental en el impuesto sobre la renta porque él marca qué computo o no computo en este ejercicio económico financiero. Otro principio clave en el impuesto sobre la renta es el de anualidad. Entonces, si nosotros estamos frente a un principio de anualidad y de disponibilidad, puede ocurrir lo que se conoce como el diferimiento de impuestos, es decir, a la hora de ir a planificarme fiscalmente hablando, pudiera haber yo pensar de que este ingreso no se graba en este año, sino que se graba en el año siguiente, por ejemplo. Esto es perfectamente ocurrible. Imagínense, por ejemplo, tengo yo una factura que la hice a crédito y la hice a pagadera a 30 días y facturé el día 15 de diciembre. Cuando yo facturo a 15 días, a 30 días para cobrar y facturo el 15 de diciembre, me van a pagar el 15 de enero del año siguiente. En el impuesto sobre la renta, esa situación hay que resolverla. Y al resolverla, uno acude al artículo 5, donde están los principios de disponibilidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, antes se tenía el devengado, se tenía el cobrado y se tenía el causado. El principio de causado es un principio que está basado en que si hay un derecho que nace, una obligación jurídica que en efecto se constituye, el legislador podía decir está causado, debe ser gravado. Y en el devengado pues había un derecho igualmente, pero era un derecho donde ese derecho tenía más certeza jurídica que el propio causado. En este sentido, pudiéramos verlo de esta manera. Yo pudiera estar frente a un plazo fijo y ese plazo fijo a mí me hace el pago de los intereses al final del plazo fijo, pero si yo lo había suscrito en el mes de diciembre y lo hice a 60 días, por ejemplo, pero me lo van a pagar al final, esos 30 días de diciembre se grababan en este año 2023, por citar un caso. Ese es el principio de lo devengado y obligaciones que revisten mucha fuerza jurídica y que por tal motivo no es ineludible de que pueda ser grabado en este momento, a diferencia de lo que sí pasaba con el causado o el pagado o cobrado. Algunos lo manejaban como cobrado o pagado. Fíjense que ahorita la regla general en el principio de disponibilidad es que sea en función a lo causado y no a lo cobrado o a lo pagado, que sería en este caso si pago o cobro una obligación, como en este caso el principio para poder llevarlo a la declaración. No es lo mismo que yo facture, como les decía, a crédito de este ejercicio y que a mí me obliguen a pagar un impuesto sobre algo que todavía no he percibido. Ejemplo, vamos al sector petrolero.
Imaginémonos que nosotros, para poder recibir una orden de pago de la industria petrolera, yo tengo que presentar una factura que me van a exigir. Si yo presento esa factura y la petrolera se tarda, la empresa petrolera se tarda 6 meses para pagar, 1 año para pagar, yo estoy causando unas obligaciones, gravando un enriquecimiento muchísimo tiempo antes. Entonces ahí hay una afectación que económicamente tiene que ser atendida. Por supuesto, a la luz de la inefectividad a veces que pueda existir en el control fiscal, a veces de la oportunidad para poder imponer sanciones a quienes salen del marco de la ley y por supuesto de detectar situaciones que a la luz del derecho no se están haciendo bien, pues entonces prefieren poner normas que tengan este rigor, pero que causan impactos que son nocivos. Pero la regla está ahí. La mayoría es en función a lo causado, es decir, que si yo facturo, ya por el hecho de haber facturado, estaría frente a un gravamen. Muy poco quedó en función a lo cobrado y lo otro lo abarca lo devengado. Es esa la realidad sobre la que se circunscribe desde el año 2015 y que por supuesto esto viene afectando a los contribuyentes de manera significativa porque incluso luego pudiesen estar dando como una cuenta impagable, una cuenta por cobrar que tienen que castigar porque bueno, posiblemente no la logran cobrar nunca, pero ya tributó. Ya pagaste. Y es lo complejo que a veces pues vemos en estas realidades. Sí, yo todavía sigo viendo declaraciones de impuestos sobre la renta donde en la conciliación fiscal de la renta restan los no cobrados. Entonces es importante que tomen en consideración lo que acaba de decir Erle porque pues la ley se reformó y ya el tratamiento es distinto, ¿no? Ahora bien, Erle, con respecto a los costos, ¿se modificó algo? ¿Podemos seguir trabajando con la ley anterior? ¿O qué dice la nueva ley con respecto a los costos y gastos? Bueno, nueva no es tan nueva, porque vuelvo e insisto, del 2015, entrada al 2016, ya estamos hablando de 4, de 8 años sí, de una ley que está en marcha, ¿no? Fíjense que aquí hay cosas interesantes que incidieron en la determinación, que tiene que ver con el traslado de pérdidas, que tiene que ver con las rebajas por nuevas inversiones, que tiene que ver, bueno, esto lo aunado a un código orgánico tributario que vino con muchísima fuerza. De un código 2014 a un código 2020 vemos sí, el impacto significativo que tiene, muchísima fuerza, muy coactivo, unas multas exorbitantes que sin duda tendrán que en algún momento también ser parte de análisis, ¿no? y de revisión, más en un momento donde necesitamos apertura económica, necesitamos promoción económica, necesitamos realmente ir a un estímulo de los sectores a que se adentren a producir, a ser productivos, a generar oportunidades de negocio, que por supuesto la generación de riqueza es indispensable para toda nación, porque si no hay generación de riqueza, pues no hay prosperidad, no hay productividad, no hay prosperidad y por ende no va a haber tributación, porque la tributación recae sobre ello. Yo sí creo que en el caso de las deducciones, por ejemplo, hay cosas muy particulares que a veces yo quisiera traer a colación. Y sobre todo lo comento porque siento que son cosas a veces dejadas en el olvido y la gente no lo sabe. Voy a contar una en particular. vale. En el artículo 27, numeral 3, nos habla nada más y nada menos que de las deducciones. El artículo 27 nos habla de las deducciones y nos establece algo que muchas personas pasan por alto y no sacan, digamos, provecho en cuanto a optimizar las cargas impositivas que por ella tributan. Dice, los tributos pagados en razón de actividades económicas, porque bueno, en el 27 me encabeza el artículo diciéndome que para obtener el enriquecimiento neto global me da las 5 condiciones concurrentes. Recuerde que son normales, necesarios, hechos en el país con el objeto de producir enriquecimiento, no imputable al costo. Pero en el caso particular del numeral 3 dice tributos pagados por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta, con excepción de los tributos autorizados por este decreto con rango, valor y fuerza de ley. O sea, el propio impuesto sobre la renta no lo puedo deducir. No. En los casos de los impuestos al consumo y cuando no conforme a las leyes respectivas el contribuyente no lo pueda trasladar como impuesto ni tampoco le sea reembolsable, será imputable por el contribuyente como elemento del costo del bien o servicio. Esto último la gente lo olvida. Cuando yo no puedo aprovechar en el IVA el crédito fiscal porque no me lo permiten trasladar ni tampoco lo puedo, en este caso, no lo puedo compensar, por supuesto tampoco lo puedo ceder.
yo puedo imputar esto al costo Gracias. de mis servicios o de mis productos. Y esto yo creo que es algo que está olvidado dentro de nuestra legislación y es bueno que no sepan sacar provecho. Hay otras cosas interesantes que están dentro de nuestra legislación que también nosotros dejamos a veces pasar por alto. Y te lo comentaba. Los créditos, depósitos o adelantos a socios. Los créditos, depósitos o aquí lo adelantos tengo a socios. precisamente. Fíjate que hay una partida importante que llama mucho la atención al momento de una verificación de deberes formales en materia de impuestos sobre la renta. Los funcionarios se separan mucho en el tema de las asignaciones directivas. Y básicamente hay uno de los parágrafos del artículo 27 de esta norma que establece un límite para esas asignaciones de los directivos. Sin embargo, en algunos casos, por experiencia, me ha tocado pues darle de baja porque lo determinan como que si fuera un decreto de dividendos o un anticipo de dividendos. Entonces, cuéntanos un poco más sobre esa parte. Sí, bueno, es importante, siempre hay a la luz del legislador, digamos, unas reservas, unos límites en cuanto a que ese enriquecimiento que se está obteniendo, pues no vaya disimulado de otra manera como dividendos al propio accionista. Y es por ello pues que se establecen ciertos límites en cuanto a remuneraciones, por ejemplo, que nos habla de un máximo del 20% y establece parámetros que me llevan a mí a limitar lo que un sujeto bajo regulación fiscal estaría, digamos, llamado a contribuir, sabiendo de que yo puedo deducir sueldos, remuneraciones a este personal directivo pudiese estar en el dominio de una organización y por tal motivo, a través de esa vía, primero haciendo una desmejora en balanza en cuanto a lo que percibirían sus propios trabajadores. Y eso, por supuesto, que es 15%, el monto, dije 20, creo. Sí. 15% lo pudiese estar percibiendo. Aquí hay cosas interesantes que no solo a la luz del impuesto sobre la renta debe ser vista, porque a la luz de las obligaciones que se dan bajo esta relación de dependencia también deben ser observadas. En materia de retenciones también deben ser observadas. Y una persona que se adentra en materia de impuestos sobre la renta puede estar frente a la configuración de 3 tipos de ingresos o emolumentos que perciba y cada uno tener tratamientos bien particular. Por ejemplo, supongamos que Erles Carrero es el accionista de una empresa, pero además de ser accionista ocupa una posición dentro de la organización. Como accionista yo debo percibir son dividendos. Como trabajador yo debo percibir sueldos y salarios. Yo pudiese también no solo trabajar para la empresa, no solo ser accionista, sino formar parte de la junta directiva. Y cuando estoy en la junta directiva yo pudiera percibir dietas. Fíjense que son cosas que a la luz del ordenamiento jurídico tienen que ser visualizadas. Uno diría, bueno, entonces ¿qué grava? Bueno, hay unas reglas para gravar el dividendo, hay unas reglas para gravar los sueldos y salarios y hay unas reglas para tratar las dietas. En este caso, esos emolumentos que se reciben por dieta, uno se preguntaría, ¿serán objeto de retención? Bueno, las obvió el reglamentista, el ejecutivo del momento, año 97, cuando se dicta el decreto parcial en materia de retención de impuestos sobre la renta, el decreto 1808, ahí no hay nada que sobre ello se haya de generar retenciones, es decir, alguien puede percibir dietas por estos conceptos. ¿Qué es una dieta? Bueno, es un emolumento que se percibe por la participación en una organización, en un momento particular de sentarse, reunirse, evaluar situaciones, tomar decisiones, en fin, que es lo propio que a veces ocurre cuando vemos personas que son llamadas como directores externos a una organización. Sí. Ese día esa persona tiene que movilizarse, come, se viste, se traslada, pero no es el pago ni de honorarios profesionales ni tampoco es el pago de sueldos y salarios. Eso a la luz del impuesto sobre la renta es gravado porque es un ingreso que percibo, pero no es un
un hecho que esté sujeto a retención de impuestos sobre la renta. Pero si es deducible. Es deducible, por supuesto. Totalmente. ¿Y eso ¿Qué, no será qué es lo que lo hace deducible? Bueno, que cumpla con los 5 parámetros que establece que son concurrentes, el artículo 27, y está el de la normalidad y la necesidad. ¿Qué es la necesidad? Bueno, realmente lo necesito para poder causar ese enriquecimiento. Eso no es una conexión directa. Y en la normalidad es porque hayan otros como yo que también lo hacen. Entonces, el tratamiento de las dietas es algo normal. ¿Es necesario? Bueno, sí, alguien tiene que conducir la organización. Hecho en el país, bueno, posiblemente también lo tenga que ser, no imputable al costo, y bueno, y con el objeto de producir enriquecimiento. Creo que la Administración Tributaria, CENIA, ya se ha pronunciado con claridad sobre el alcance de esos 5 elementos que son concurrentes, y yo creo que todo contribuyente tiene que guiarse por ahí al respecto. La carga impositiva asociada, entiéndase, el fondo de ahorro obligatorio de vivienda, entonces muchas veces pagan a directivos sueldos y salarios, pero entonces no cumplen con las obligaciones, digamos, para fiscales o estos aportes que en este caso del FAG, el FAO, que así lo ha decretado, así lo ha decidido la sala, la Tribunal Supremo de Justicia, cuando decidió de que esto no es un tributo, sino que es un aporte. Estaría obligado, si yo tengo a alguien bajo relación de dependencia, pues tengo que cumplir con todas sus obligaciones, pago de seguro social, pago del fondo de ahorro obligatorio de vivienda, el régimen prestacional de empleo, etcétera, etcétera. El INSES. El INSES también con respecto a las utilidades, en fin. Sí, entonces básicamente yo he visto que colegas ponen esas dietas en la cuenta de gastos de representación. ¿Eso está bien? No es correcto. Ojo, puede haber un directivo que aparte de las dietas tiene gasto de representación. El gasto de representación tiene otra naturaleza jurídica. Eso es lo que te iba a el decir. gasto de representación es un gasto propio de la organización, pero que lo está haciendo alguien que la está representando en nombre de ella. Puede haber en este caso un director que tiene que hacer un lobby y reunirse con algunas autoridades, con algunos clientes, con alguna propuesta de negocio, de servicio, en fin, y puede haber un gasto de representación, que lo pueden tener directores o que lo pueden tener algún empleado por la investidura que refiere, ejemplo, un gerente de ventas, o también puede haber, digamos, otros que pueden estar vinculados a esto. Pero es importante que no se confunda esto. Fíjate que en el artículo 70 del impuesto sobre la renta están los créditos, depósitos o adelantos a socios. Por supuesto, si este crédito, depósito o adelanto a socios, que es lo que establece para la presunción de dividendos, nosotros tenemos que tener en cuenta que si a mí me están dando una dieta, eso no puede ser un crédito, depósito o adelanto a socios vinculado a un presunto dividendo. Debe estar debidamente soportado. Por supuesto, ahí se generan otros problemas, como el tema de retenciones. Hoy día la normativa en materia de retenciones, a mi juicio, está desfasada en cuanto a realidades que están vistas a la luz del día a día. Es decir, por las cuantías que se establecen para ser objeto o no de retenciones, todo debería ser objeto de retención. Entonces, bueno, una persona que está haciendo un gasto y luego está pidiendo el reembolso de este gasto, eso no lo contempla en materia de impuestos sobre la renta o en materia de IVA al momento de retención. Esos son detalles que están. Pero fíjate que sí quiero resaltar contigo en el artículo 70, porque nos establece que se considerará dividendo pagado, es decir, esto es una presunción que se conoce como una presunción juris tantum. Es decir, que admite prueba en contrario. También hay unas presunciones, se llama iure ad iure, que son aquellas que son así por ley y nadie las puede reversar. En este caso dice que se consideran dividendos pagados sujetos al régimen establecido en el presente capítulo los créditos, depósitos y adelantos que hagan las sociedades a sus socios hasta el monto de las utilidades y reservas conforme al balance aprobado que sirve para el reparto de dividendos, salvo que la sociedad haya percibido como contraprestación intereses calculados a una tasa no menor de 3 puntos porcentuales por debajo de la tasa activa bancaria que al efecto fijará mensualmente el Banco Central de Venezuela, y que el socio deudor haya pagado en efectivo el monto del crédito, depósito o adelante recibido antes del cierre del ejercicio de la sociedad. A los efectos de este artículo se seguirá el mismo orden
establecido en el artículo 57 de este decreto. Y se excluye como presunción los préstamos otorgados por concepto de planes únicos de ahorro. Fíjense que cuando nosotros estamos frente a esto tiene una forma de resolverlo. Es decir, nosotros estamos en presencia de que hay alguien que tomó de la organización, que está en condición de socio, y que al tomar de la organización, porque hay gente que maneja el derecho su bolsillo y el izquierdo el de la empresa y el derecho su bolsillo. Entonces pasan para acá, pasan para allá y tienen a veces una pulpería dentro de sus propios negocios, ¿no? Pero lo cierto es que detrás de esos créditos, depósitos adelantes a socios, también debemos saber que esto es una forma también de planificación para que un accionista pueda tomar anticipadamente parte de estos dividendos, pero hay unas reglas que cumplir. Totalmente. Y sobre todo esas reglas tienen que cumplirse 3 días después de la declaración de la fecha tope de su impuesto sobre la renta, porque entonces tendrá que cumplir con el régimen del impuesto al dividendo. Pudiese ser que ese impuesto al dividendo no sea gravable, porque recordemos que en el impuesto sobre la renta no puede haber doble tributación, es el deber ser. Entonces, si el enriquecimiento fue gravado en la sociedad, él va a ir al socio sin ser gravable, porque parte de lo que es en el orden de imputación, al momento de ir a sacar la determinación del impuesto al dividendo, solo ha de pagar impuestos si en la sociedad no fue gravado ese enriquecimiento. Si fue gravado, pues ese es un monto que puede perfectamente líquidamente estar. Por supuesto, cuando nos vamos al 307 del Código de Comercio, te habla de utilidades líquidas y recaudadas y hay unas reglas mercantiles vinculadas a los dividendos. Pues también hay que tomar en consideración que las reglas mercantiles no son las reglas fiscales, porque incluso invierten el orden de imputación y las reglas propias de lo que esto establezca. Pero bueno, son cositas que a veces pasan por alto nuestros contribuyentes, que luego les generan efectos en este sentido, y que bueno, yo creo que es importante resaltarlo en este podcast para tu audiencia. Sí, Andy. En cuanto a las prestaciones sociales, Herle, ¿qué tienes para decirnos con respecto a ese parágrafo que establece que, bueno, serán deducibles todo lo que en cuanto a la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras estén marcados mediante contrato normal o contrato colectivo? Sí, fíjense algo interesante, porque aquí hubo una diatriba muy fuerte cuando sale la sentencia 301, creo que era el número de la sentencia, cuando la Sala Constitucional se pronuncia ya en plena zafra del impuesto sobre la renta. Estaba el superintendente José Gregorio Vielma Mora, y bueno, y salieron diputados estableciendo quejas significativas contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El que quiera el chisme, googlee y va a ver todo lo que representó en ese momento. Bueno, había una queja, cómo es que el artículo 31 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, por una sentencia, había que leerlo en la sentencia y no en la legislación. Un hecho a veces inédito, en ese momento lo fue. Por cierto, una decisión que nada tenía que ver con esto, pero pusieron eso como parte de la dispositiva en donde se decidió. Y fíjense que luego, con las reformas, el 31 lo terminaron perfeccionando y dice: se considera como enriquecimiento neto toda contraprestación o utilidad regular o accidental derivada de la prestación de servicios personales bajo la relación de dependencia, independientemente de su carácter salarial, distinta de viáticos y bono de alimentación. Lo que pasó con esa sentencia del Tribunal Supremo en Sala Constitucional vivió un momento. Eso se supone que el legislador debió haberlo considerado, porque es un criterio marcado por la Sala Constitucional. Pero cuando sale una nueva norma, el Tribunal Supremo no dijo nada al respecto. Por tal motivo, si a mí me recomendarían qué hacer al momento de poder valorar o ponderar esto, tome el criterio que dice la legislación, porque hubo una reforma y nadie se pronunció. Ni usted mismo, que te siente afectado, impuso algo como inconstitucional. Porque de algún modo lo que en ese momento ocurrió tuvo un contexto, tuvo una situación y surtió efectos ahí en ese particular. Creo que hay algo emblemático en este sentido. Hay una realidad ahorita con estas remuneraciones en bolívares, en dólares, las prestaciones. Bueno, creo que esa ecuación todavía no está resuelta. Hay una realidad hiperinflacionaria que vivió el país, hay un tema cambiario que nos marcó la vida, hay una realidad con el bolívar, el dólar, y que bueno, creo que hemos avanzado en superar escollos que tuvimos,
pero que también hay que ordenarlo desde el punto de vista fiscal. Creo que la primera problemática que tenemos ahorita está basada en una realidad, y es que la unidad tributaria tiene un valor todavía muy bajo, Sí. que no responde a lo que en efecto pudiese ser, sobre todo la aplicable para el ejercicio 2023, porque no es la última unidad tributaria, es la que haya estado vigente por más tiempo, o por las reglas que dice el Código Orgánico Tributario el primer día y más vigencia en el año 2023. Entonces, vamos a tener hoy día a unos contribuyentes pagando impuestos, quizás, bueno, el efecto inflacionario de esos enriquecimientos un poco atenuados, pero igual a gente que le va a ser difícil pagar estas obligaciones. Sí. Le va a ser difícil pagar estas obligaciones. Entonces, bueno, hemos visto, después de muchísimos años, les cuento que más de 25 años creo que no se daba una prórroga de esta naturaleza para pagar. No lo habíamos visto. Lo habíamos visto, pero a título de personas naturales, más Sí, no de de personas jurídicas. Y bueno, hay una realidad que está sobre esto. Sí es importante que la deducibilidad que yo tenga sobre lo que le pague a los trabajadores, esa deducibilidad es inaplazable. Ahora, también hay otra realidad. Recuerden que entonces tiene los efectos en materia de prestaciones sociales porque van a ser demandados por ello. Es así. Así, bueno, hablabas ahorita de la inflación, ¿ok? Ciertamente, en el 2014, con la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues, digamos, excluyeron a las entidades financieras, seguros y reaseguros del ajuste por inflación fiscal. Luego, en la reforma del año 2015, excluyeron a los sujetos pasivos especiales. ¿Qué impacto tiene el aprovechar o no, o hacer o no el ajuste fiscal en las empresas hoy en día? Mira, yo tuve la dicha de ser instructor en materia de ajuste por inflación en el Centro de Estudios Fiscales del CENIA, en el tiempo que estuve allá, y una de las cosas que yo considero, es mi criterio técnico, el ajuste por inflación es un corrector monetario. Sí. Como corrector monetario, por supuesto, pudiéramos pensar de que el contribuyente, si le favorece, no deja de tomarlo en cuenta y corregir, y cuando no le favorece, pues posiblemente pudiese hacerse la vista gorda, taparse un poco los ojos y dejarlo pasar. En el caso particular de la efectividad del control fiscal, es donde creo que está la respuesta detrás de todo esto. Es decir, cuando apreciamos lo que pasa en 2.14, 2.15 y se toman estas decisiones vinculadas al control fiscal, dedicadas al ajuste por inflación, yo creo que vienen dadas también a la propia inefectividad en cuanto al control fiscal de controlar el ajuste por inflación y la dificultad que él de algún modo reviste, porque no es hablar de una NIC 29 con los boletines de aceptación de la Federación de Colegios de Contadores Públicos, sino que tiene unas reglas propias sobre las cuales se circunscribe esta determinación. Que está en el reglamento del 2000. Entonces, yo creo ahí en particular que frente a algo que no tengo cómo controlar y que me va a disminuir el enriquecimiento, bueno, prefiero tomar una decisión, y es que no haya esa corrección monetaria. Claro. Los efectos durante este tiempo de una hiperinflación a quien tenía activos monetarios, pues son letales. Veamos al sistema financiero, por ejemplo. Sí. Veamos al sistema financiero que se achicó, o veamos en este caso a los sujetos pasivos especiales que quizás frente a tener activos tóxicos porque eran monetarios y no se protegían de la inflación, pues lamentablemente no pudieron hacer mucho. Eso, por supuesto, llevó a una realidad que no pasa a ser, a mi juicio, de la justicia tributaria lo más idónea, porque les representó cargas impositivas significativas. También esto llevó a, entonces, el tema cambiario. Entonces está la utilidad o pérdida en cambio, donde hay otro fenómeno. Entonces el que, como quien dice, si no lo agarró el chingo, lo agarró el sin nariz. Sí, eso te iba a decir, porque esta reforma trajo consigo, dentro del capítulo del ajuste por inflación, incluyeron el tema del diferencial cambiario. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que acá estamos ahorita frente a una estabilidad monetaria que ya para esta fecha estuviesen los valores fluctuando. Estamos conscientes de que hay una intervención bancaria importante donde se están poniendo divisas para que atienda a los sectores
económico. Sí. Ojalá y esta intervención bancaria sea para sectores económicos productivos que de algún modo vayan generando entonces nuevas divisas y vayan generando una nueva realidad, y que bueno, que sin duda la República pueda ir superando, como se muestra en los indicadores macroeconómicos, las severas dificultades de 8 años de contracción económica, que según cifras oficiales estamos hablando de un menos 47%. Hay quienes dicen que son cifras que no son las reales, que la contracción económica, hay unos que hablan de 3/4 partes del Producto Interno Bruto, hablan de 2/3 otros, pero bueno, mire, más allá de que usted me vea a mí con 100 kilos y me vea después con 53, porque perdí 47 kilos, me va a ver diferente. Y si me va a ver con 75 kilos menos o con 66, también me va a dar diferente. Claro. Eso es más o menos lo que desde el punto de vista, digamos, pedagógico puedo explicar sobre lo que ha sido esta contracción económica que hemos vivido, 8 años muy fuertes. Y yo creo que tenemos que todos apuntar a que la economía es, bueno, ni siquiera con lo último que nos debemos meter. Yo creo que la economía nos trae a todos desdicha, desgracia, tragedia, sufrimiento, dolor, y los países tienen que trabajar siempre por su prosperidad, por la productividad, y el resultado que podamos dar de nuestra economía es lo que va a permitir entonces tener niños que están creciendo con nutrición infantil. Estamos viendo gente que puede acceder a los bienes, a los servicios, y no cae en la delincuencia o en otras tragedias que se viven dentro de la sociedad. Sí. Y hay fenómenos que son muy crueles, muy graves. Y bueno, y tuvimos un éxodo, una migración significativa que también viene adaptado a eso. Fíjate que ahí está circunscrito el impuesto sobre la renta. ¿Y por qué hablar del impuesto sobre la renta? Porque si analizamos lo que es el impuesto a las rentas, el impuesto a las rentas debería ser la primera manifestación de la prosperidad de un país. Es decir, en un país donde la primera fuente de recaudación es el impuesto a las rentas, es un país que es productivo, es un país que es próspero, es un país que genera riqueza. Cuando vemos, por ejemplo, que hoy día, dentro de las estadísticas que se conocen en materia de recaudación, el impuesto sobre la renta ocupa el 4º y a veces ha bajado al 5º puesto, Imagínate. donde lo supera el IVA, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF. Nos damos cuenta entonces que, ¿qué ha pasado con nuestro patrimonio? El patrimonio de nuestras empresas, el patrimonio personal de nuestros conciudadanos, y eso es de especial observancia. Sin duda, nosotros tenemos que garantizar, a la luz del ejercicio de nuestras profesiones, el cumplimiento de las obligaciones. Muchos hemos salido fuera de Venezuela y vemos países que los vemos bonitos, ordenados, seguros, limpios, transitables, preparados para el turismo, pero sus cargas impositivas son significativas. No hay manera de sostener un país sin que no exista la contribución, el deber de lo que tenemos que hacer nosotros como buenos ciudadanos. Y yo creo que ahí, como siempre se lo he dicho a mis estudiantes, tiene que haber una sensibilidad profesional en que usted tiene que contribuir. Yo soy católico cristiano y pienso que uno tiene que contribuir con su iglesia, si no, ¿quién lo va a ir a hacer? Claro. Entonces, bueno, en la Biblia se habla de un diezmo, hay figuras que de algún modo la gente las ve escépticas, en otras religiones a veces el diezmo es exigido así de una forma, bueno, muy complicado, pero lo cierto es que si usted da el diezmo y alguien se lo agarra, la culpa va a ser el que se lo agarró. Entonces no podemos pensar de que nos vamos a llenar siempre de excusas, de que bueno, que un impuesto que entonces se paga y no se contribuye, o que se contribuye, perdón, y no se hace con esos tributos lo que debe hacerse, en fin. Yo sí creo que hay una cantidad de obligaciones que están en manos del Estado. A través del ejercicio de la gobernanza estará la responsabilidad, y bueno, véalo, está la seguridad, está la movilidad, están los pacientes renales, oncológicos, están nuestros adultos mayores, están tantas cosas que quizá el aporte que usted está dando pues va a ir dirigido a estos sectores, y que es necesario todos vernos en la obligación, en ese deber de contribuir. Y que bueno, las desviaciones o no que puedan estar ocurriendo, lo que consideremos injusto o justo, bueno, dejémoslo a la justicia de Dios y dejémoslo a la justicia divina o a la justicia de los hombres, para que sean los que realmente hagan los correctivos en función a esto, y no nosotros discrecionalmente llenarnos de un riesgo fiscal, incurrir en un ilícito solo porque nosotros queremos aplicar la justicia por nuestras propias manos y no pagar el tributo porque nos dio
como mejor respuesta a nuestra pretensión cerebral de no cumplir. Entonces, bueno, no pago porque estos son unos vagabundos, no pago porque esto se lo roban, no pago porque esto yo no lo he visto, etcétera, 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 etcétera. Bueno, Erles y el público en general, esto fue el primer episodio de la tercera temporada llamado El impuesto sobre la renta en Venezuela con el licenciado Erles Carrero. Una vez más, pues te agradezco por esta invitación, por haber venido, y quiero que antes de irnos, pues dejes tus redes sociales, tu número de contacto, qué estás haciendo actualmente y un consejo a los estudiantes y profesionales que nos ven para, pues, llenarse de esta cátedra para atender a sus clientes. Bueno, genial. Bueno, de verdad muchas gracias, Andy, a tu equipo de producción, a tus patrocinantes, a tu público. Tuve la dicha de estar en responsabilidades de gobierno, desde el despacho viceministerial de Finanzas y luego de Hacienda y Presupuesto Público en los años de 2016-2017, llevado desde la academia a cumplir estas responsabilidades. Y bueno, creamos un centro de investigación, es el Centro de Investigación y Desarrollo para la Gestión Económica, ya cumplió 7 años. Tenemos ahí cosas muy interesantes como el proyecto Pegaso, nuestras redes sociales @Pegaso, PEGASO, y ENAP, todo pegado como Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. A través de la red Pegaso en Instagram, @PegasoENAP, ustedes pueden ver un poco el trabajo que estamos haciendo con Pegaso Escuela Virtual de Negocios, con Pegaso Incubadora y Aceleradora de Ideas y Negocios, y bueno, y el Centro de Negocios e Inversiones Productivas, que también está en marcha. Tenemos cosas muy interesantes sobre las que estamos trabajando y que sin duda tu público le puede ser de gran utilidad. Ahorita vamos a la 5ª edición del programa de especialización en gestión de aduanas y comercio exterior, un programa que había tenido 147 ediciones previas. La llevamos a través de una modalidad B-Learning, una modalidad muy moderna, versátil, que le permite no solamente a una persona que esté presencial, sino que esté fuera de Caracas o fuera de Venezuela hacer este posgrado. Y hemos acompañado otra oferta académica importante a través de diplomado, a través de Pegaso Escuela Virtual de Negocios. Es el caso del programa de estudios avanzados en gestión estratégica de operaciones del comercio internacional. Estoy convencido que todo profesional tiene que conocer sobre producción, sobre aduanas, sobre comercio exterior, sobre negocios y por supuesto conocer sobre tributos. Hoy día el contador público está llamado a ser el verdadero asesor financiero, el asesor de negocios de las organizaciones en las que hace vida o donde trabaja o donde presta servicios de asesoría, de consultoría. Y esto, por supuesto, esta oferta académica que a través de Pegaso Escuela Virtual de Negocios ofrecemos, busca ese crecimiento profesional. Qué bueno. Ese crecimiento profesional, usted que es estudiante o usted que es profesional, pues va a ser de gran valor. En el caso del diplomado, vamos para su 2ª edición. Es un diplomado que tiene 4 menciones. La mención de negocios y negociaciones internacionales, la mención de rutas y logística internacional, la mención de gestión de aduanas y por último la 4ª es de restricciones y regulaciones no arancelarias. Trabajamos a través de plataformas B-Learning muy modernas, conjugamos presencialidad con virtualidad, el 100% de las clases que son presenciales o virtuales sincrónicas también quedan repuestas en la plataforma. Es una nueva forma, es una nueva modalidad de ver la educación y verla con situaciones hechas prácticas. Entonces, bueno, mi invitación es que tu audiencia pues, pueda conocer más. Síganos por @PegasoENAP. Y bueno, con todo gusto pudiéramos darle más información. Mi número telefónico es 0414-225-4878. Vale, muchas gracias a todos por acompañarnos y quedarse hasta el final de este episodio. Nos vemos en una próxima entrega.